La Ahora le voy a dar pase a nuestro magíster en Psicología Clínica y de la Salud, Gustavo Valdés. Adelante, Gustavo. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Muchísimas gracias por brindarnos parte de su tiempo en este día sábado para poder empezar y escuchar un poco este tema que es fundamental dentro de lo que es la psicología clínica en sí, la psiquiatría y, claro, evidentemente la psicopatología también. Vamos a hablar hoy sobre los síndromes psicopatológicos básicos. Eh, son, es indispensable tener el concepto de lo que significa el síndrome patológico en sí para poder entender cómo se hace una evaluación clínica, cómo se hace una intervención clínica posteriormente a la evaluación y cómo nosotros nos vamos desarrollando en el campo a través de este tipo, o a través de estos conceptos en sí. Sin más, y ya que estamos un tanto retrasados, vamos a empezar con la primera diapositiva. Me presento para los que no me conocen en sí. Mi nombre es Gustavo Valdés Clavijo, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Tengo una maestría en psicología clínica y la salud, con mención en psicopatología también. Y me he desenvuelto durante 8 años como subjefe de la clínica, del departamento de psicología de la clínica psiquiátrica Baltasar Caraveo. Esto ha hecho que yo de alguna forma me incline muchísimo por lo que significa la psicopatología dentro de la intervención clínica. Y me ha hecho conocer muchísimo también, no solo el tema de los conceptos, sino también lo que significa la interacción con pacientes que están internados, clínicamente hablando. Ahora sí, sin más, eh, vamos a iniciar, no sin antes comentarles que este tipo de cursos que nosotros damos dentro de la comunidad son gratuitos y que además tienen un componente importantísimo que es la interacción. A nosotros nos importa muchísimo que ustedes intercambien información con nosotros. Consideramos de manera muy eh, real que para poder aprender se necesita justamente el intercambio que nosotros como profesionales y ustedes como público lo pueden dar. ¿Sí? Entonces la puerta está abierta para que ustedes puedan opinar, preguntar, consultar o brindar de repente algún ejemplo o algún caso que ustedes pueden manejar, porque también entiendo que hay muchos que son colegas por aquí, así que, por supuesto, libre disponibilidad, levantan la mano y les damos la palabra o interactuamos a través de los mensajes por el chat de la plataforma Meet. Ahora sí, empezamos sin más. Vamos a iniciar con la primera diapositiva. Antes de ingresar de manera directa a lo que es el síndrome en sí o los síndromes patológicos en sí, creo que tenemos que hacer una definición clara entre lo que significa o la diferencia significativa que existe entre lo que es psicología, psiquiatría y psicopatología. Muchos de los colegas aquí probablemente ya la conozcan, pero para la mayoría de personas que no lo son, creo que es importante poder mencionarlos y algo así como refrescar también un poco esta información. Adelante, por favor. Psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales de las personas, incluyendo sus emociones, pensamientos y acciones. La psicología tiene como núcleo principal estudiar, observar, evaluar la conducta humana, el comportar humano. Y cuando se habla de comportar humano también se habla de componentes cognitivos, componentes afectivos, componentes emocionales. Entonces, la psicología por naturaleza es la ciencia que estudia al ser humano en sí, su conducta y su comportamiento, tanto intrapsíquico como extrapsíquico, es decir, cómo trabaja esa persona de manera interna y cómo expone ese concepto del yo hacia el entorno social, hacia el contexto social o hacia la sociedad en sí. Además, estudiar el comportamiento y evaluarlo también promueve el bienestar mental de las personas, brindándoles comprensión
de lo que sucede en sí con ellos y también haciendo la prevención y el tratamiento de los problemas psicológicos que puedan surgir en cada ser o en cada individuo. Examina una amplia gama de comportamientos y procesos mentales, incluyendo la personalidad, la inteligencia, la motivación y las relaciones interpersonales. Siguiente diapositiva, por favor. Psiquiatría. La psiquiatría tiene una diferencia muy marcada y es lo más importante que nosotros tenemos que entender. La psiquiatría corresponde a la rama médica, es decir, el psiquiatra es un médico, ¿sí? Es la rama de la medicina que se especializa en el estudio del diagnóstico y tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Diagnostica, trata y previene trastornos mentales utilizando métodos médicos, incluyendo medicamentos, psicoterapia y hospitalización. Algunas personas piensan que el psiquiatra en sí solo medica. Su función principal es medicar porque se basan ellos en el modelo biomédico. O sea, su intervención exclusiva es utilizar la psicofarmacología. Esa es su función principal. Sin embargo, hay psiquiatras que hacen cursos de psicoterapia, formación, porque no son cursos, formación como psicoterapeutas y tienen también potestad para intervenir de manera psicoterapéutica ante un paciente. Es decir, pueden medicar y al tener la formación psicoterapéutica pueden intervenir de manera psicoterapéutica con el paciente, ¿no? Son psiquiatras mucho más completos, claramente, porque entienden la postura del paciente no solamente desde una evaluación médica específicamente hablando, es decir, tras la medicación puedo ver cómo progresa y puedo intervenir a través de ese progreso, ¿no? Usando los procesos y la formación psicoterapéutica a las que ellos han accedido. Siguiente diapositiva, por favor. Psicopatología. Y aquí nos vamos a quedar un par de minutos porque este es el núcleo de toda la sesión de hoy, la charla de hoy, ¿sí? La psicopatología es la rama de la psicología, ¿se entiende? Es la rama de la psicología que se ocupa del estudio de las manifestaciones psíquicas anómalas. Etimológicamente significa sufrimiento del alma. Viene de los términos patos, término en griego, que es sufrimiento, y logos, que es saber o conocimiento, con lo cual es saber acerca del sufrimiento del alma. Sin embargo, la psicopatología no solo se basa en estudiar el sufrimiento psíquico, sino que también está vinculado a el estudio de la enfermedad o del trastorno mental. ¿De acuerdo? Eh, Cuando nosotros hablamos de sufrimiento psíquico, hablamos de tres cosas principales. Adelante, por favor. Tres saberes que busca la psicopatología. Se los voy a mencionar de manera directa y voy a ir exponiéndolo uno por uno posteriormente. Tres cosas fundamentales para la psicopatología. Saber qué sufre, saber qué sufre y saber por qué sufre. Esas son las consignas básicas de la psicopatología como ciencia que estudia la conducta anómala. ¿Sí? Cuando yo digo saber qué sufre, estoy apuntando al conocimiento de signos y síntomas. Observo a través de la interacción que yo tengo con el paciente, a través de la entrevista que yo tengo con el paciente, qué signos manifiesta. Y ahora voy a explicar qué significa signos, síntomas y síndromes, pero observo la conducta, lo que el paciente muestra, lo que el paciente trae, signos y síntomas, para poder reconocer que el paciente está sufriendo de alguna connoción, de alguna condición que lo está llevando al dolor, como se dijo anteriormente, al dolor psíquico, al dolor del alma. La segunda connotación dentro de los saberes de la psicopatología es qué sufre, es decir, qué cosa es lo que está sufriendo. La primera es qué sufre, o sea, darme cuenta que está sufriendo, saber que el paciente está sufriendo. La segunda es saber qué cosa es lo que le está haciendo sufrir. Y eso ya tiene que ver con la observación y el análisis a través de las clasificaciones que yo tengo de la teoría para saber qué condiciones, qué síntomas, qué signos también están aconteciendo que lo lleva a sufrir determinada condición. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que está sufriendo el paciente? Ya sé que sufre, pero aún no sé qué cosa es lo que él está haciendo sufrir. ¿De acuerdo? Y la última es por qué sufre. Es decir,
yo a través del análisis previo de qué sufre y qué cosa está sufriendo, empiezo a plantear hipótesis o empiezo a plantear algunas ideas que puedan responder el por qué de este paciente está en estas condiciones o está en este sufrimiento del alma, como se dijo al inicio. ¿Sí? Saber que el paciente sufre es relativamente sencillo porque es objetivable, se observa, se entiende. Ves a un paciente que, por ejemplo, tiene una presencia desalineada, un paciente que de repente llega en el mes de febrero con un calor de 30 grados y viene con dos trompas, una casaca, un chullo, guantes y está como fuera de lugar, ¿no? Entonces, saber que algo está sucediendo es relativamente sencillo, pero saber qué cosa es lo que está sufriendo es el gran conflicto que tiene la psicopatología. Conflicto en un sentido de dificultad, ¿sí? De complejidad en sí. Mejor dicho, es lo complejo de la psicopatología. ¿Qué cosa te está haciendo sufrir así? Y es complejo porque no solo me va a bastar la observación que yo tengo del paciente, es decir, llega el paciente, como les reitero en el ejemplo, verano con 30 grados centígrados y abrigado lo más que se puede, o sea, completamente fuera de lugar a la temporada. Lo noto, pero no sé por qué. Y ahí es donde radica la complejidad de la psicopatología. Y por eso es que nosotros tenemos que analizar a través de los síndromes psicopatológicos hacia dónde vamos a clasificar o a derivar al paciente en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Palabras claves que tenemos que de todas maneras entender y dominar. Signos. ¿Qué cosas son los signos? Los signos es un concepto que se utiliza tanto en el modelo médico como en el modelo psicológico o clínico, ¿sí? Un signo hace referencia a una manifestación objetiva y observable de un trastorno mental que puede ser detectado por un examinador externo. Son evidencias tangibles que apuntan a la presencia de una alteración psicológica. Algunos ejemplos de signos incluyen alteraciones del lenguaje, por ejemplo, incoherencia o habla desorganizada. También puede ser temblores, tics, movimientos involuntarios. El paciente está conversando conmigo y está haciendo la mano así, ¿no? O está moviendo la cara o mueve la cabeza mirando algo. Entonces, tú te das cuenta a través de esa conducta que es objetivable y observable, la estoy observando, es evidente para mí que algo está aconteciendo. Lo que no sé es qué está aconteciendo. Pero es, como les repito, un signo de que algo está sucediendo. Por eso el término de signo, ¿sí? Comportamientos desorganizados puede ser agresión, autolesiones, negligencia personal y demás. Por ejemplo, cuando hablamos de autolesiones, algo que nosotros hacemos cuando entrevistamos a un paciente por primera vez es extenderle la mano, no solamente por una situación vinculativa y, y de educación y de cercanía, sino porque también observamos los brazos, las muñecas. La mayoría de conductas autolesivas que se dan en los brazos, son cortes o arañones, o en la mano o en los antebrazos, ¿no? Entonces, es lo primero que nosotros observamos para ver si es que hay algún signo de que algo está sucediendo con este paciente, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que me extiende la mano y veo que tiene marcas de cortes, yo ya puedo empezar a hacerme una idea y ahora se las voy a indicar hacia dónde podría dirigir, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Síntomas. Otro término que es importantísimo anexar. Los síntomas son las experiencias subjetivas que el paciente me da. El individuo, que en este caso es el paciente, me va a manifestar a mí qué cosa es lo que siente. Es decir, el síntoma tiene que ver directa y exclusivamente con el acontecer intrapsíquico interno que cada persona tiene. Un ejemplo, por ejemplo, de síntoma podría ser la tristeza, o mejor aún, la ansiedad. Es imposible que nosotros como clínicos podamos detectar a una persona ansiosa. Cuando yo hablo de detectar a una persona ansiosa, hablo de una persona que tiene la sensación de ansiedad. Porque cuando la ansiedad se incrementa en nivel, hay personas que no pueden dejar de moverse. Entonces, esa ansiedad que en teoría en inicio es un síntoma, se transforma también en signo, porque lo puedo ver. Es más, es de común conocimiento que cuando alguien está moviéndose todo el tiempo, más recuerdo a las madres que decían, oye, o tiene ganas de orinar, o está asustado, o está nervioso, ¿no? Es ya
claro que algo está sucediendo porque lo está manifestando corporalmente. Pero cuando yo hablo de síntoma ansioso, estoy hablando de la sensación que tiene una persona. Por ejemplo, antes de dar la charla, estás ansioso, pero nadie me lo ve. Nadie puede definir mi ansiedad más que yo. Entonces, si alguien me pregunta y me dice, Gustavo, ¿tú estás ansioso o cómo te sientes hoy? Yo podría decir, la verdad me siento un poco ansioso, ¿no? Eso es un síntoma que solo tiene validez a raíz de lo que yo puedo manifestar de mi sentir individual propio, ¿sí? Entonces hay una diferencia bien marcada entre lo que es signo y síntoma y es importante entenderla porque muchas veces alternan como el ejemplo anterior que acabo de poner, ¿no? Un síntoma ansioso puede convertirse en un signo ansioso y un signo ansioso puede convertirse en un signo ansioso también, ¿no? Van de ida y vuelta todo el tiempo. Algunos ejemplos de síntomas: tristeza, ansiedad, ira, dificultad para dormir o concentrarse. Aquí alguien podría preguntar, oye, pero ¿cómo la dificultad para dormir puede ser un síntoma si yo estoy viendo que no está durmiendo? Esa es una apreciación correcta además, ¿no? Porque me manifiesta de manera conductual, visual y objetiva que no está durmiendo, que son las 3 de la mañana y está despierto. Lo que sucede cuando yo menciono la dificultad para dormir a través del síntoma es que la persona llega a la noche con la idea de no puedo dormir, o no voy a dormir, o ninguna noche duermo. Entonces, eso, la única forma que yo lo sepa como clínico es que el paciente me lo otorgue, me lo diga. ¿Qué responde a la pregunta cuando nosotros cuando hacemos la evaluación clínica? Le decimos, ¿cómo es su sueño? ¿Puede dormir en las noches? Y ahí te dice, no, fíjese que hace 3 noches no estoy durmiendo. Me acuesto a las 11 de la noche y recién duermo 3 o 4 de la mañana. Pues ya me está indicando a través de su síntoma que hay una afección, ¿no? Y que tiene un problema de conciliación inicial de sueño, ¿no? O me puede decir, sí, mire, me acuesto temprano, 10 de la noche, pero a las 2 de la mañana todos los días me despierto y ya no duermo más, ¿no? Entonces, el paciente me enumera, me enuncia, me narra, me manifiesta lo que acontece en su psique. No puedo dormir, de otra manera no lo sabría. Por eso es que lo catalogamos como síntoma. Pérdida de interés en actividades placenteras, o sea, yo puedo estar trabajando, haciendo las cosas que normalmente me gustan, pero nadie sabe si me está generando placer o displacer. Nadie sabe si me está generando gusto o disgusto. Eso es algo que yo hago como una catalogación propia interna sobre lo que acontece en mi conducta. ¿Sí? Pensamientos intrusivos o ideas obsesivas, esto creo que clarifica bastante bien lo que es el síntoma, porque los pensamientos no son objetivables. ¿Sí? No los vemos, no los podemos tocar, no los podemos evidenciar a través de los gestos o de la conducta de la persona. ¿Sí? Entonces, los pensamientos intrusivos, que son esos pensamientos que nos bombardean, que llegan de un momento a otro y que no paran, esos pensamientos intrusivos son una característica evidente de una sintomatología que podría estar ligada, o por ejemplo, a un trastorno obsesivo, ¿no? No dejo de pensar. Y por más que no quiero pensar, llega el pensamiento. Pero yo no quiero tener ese pensamiento, pero aparece otra vez el mismo pensamiento. Eso es un pensamiento intrusivo y es un síntoma que el paciente tendría que o explicar o narrar para que nosotros podamos categorizarlo. La sensación de despersonalización y desrealización también es un síntoma. Me siento que no soy yo. Siento que yo estoy aquí, pero yo no soy Gustavo Valdés. No sé qué pasa. Sé que soy Gustavo Valdés, pero no me siento como Gustavo Valdés. Eso es una despersonalización, por ejemplo. O una desrealización, todo lo que estoy viviendo me parece irreal. No sé qué está sucediendo porque, o sea, sé que es mi casa, pero no la reconozco como mi casa, ¿no? Esa es una desrealización y eso es un síntoma evidente. Entonces, la diferencia principal entre signos y síntomas radica en qué? En la naturaleza objetiva y subjetiva. ¿Sí? Objetiva, ¿qué vendría a ser? Si alguien por ahí me puede responder, sería genial, a través del chat. La naturaleza objetiva sería síntoma o sería signo. Y la naturaleza subjetiva sería sí o sería síntoma. Esa es la diferencia principal entre los dos. Eh, Continúo entonces, si no hay respuesta. La naturaleza objetiva es el signo y la naturaleza subjetiva es el síntoma. ¿Sí? Las evidencias externas, signo, y las evidencias o las experiencias internas son síntomas. Siguiente diapositiva, por favor.
Gustavo, Sí, quisiera, de repente alguno tiene alguna acotación hasta aquí antes de que pases de síntoma y signo. Y bueno, yo tengo la, la apertura siempre de que todos podemos preguntar y nadie se equivoca cuando uno pregunta, ¿no? Estamos para aprender todos, ¿no? Incluso los profesionales también aprendemos de sus preguntas, ¿no? totalmente de acuerdo. Es importante interactuar y es importante preguntar, y así parezca una pregunta obvia o evidente, para nosotros no es pregunta correcta o incorrecta, para nosotros es signo de querer enriquecerse, ser un poco más. Muy bien, siguiente diapositiva, si hasta aquí no hay preguntas, viene un concepto que va a anudar los dos primeros, signo y síntoma, forman el síndrome. ¿Qué es el síndrome? Los síndromes es la agrupación de signos y síntomas que suelen aparecer conjuntamente. Los dos van de la mano. Es decir, para que yo pueda estipular el síndrome, yo tengo que estar frente al paciente, porque van juntos. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente por teléfono me puede decir, me está pasando A, B, C, D, y yo podría preguntar, oiga, señor, dígame algo. Por casualidad, se le ha, no sé, se han ronchado. Sí, tengo ronchas. Ahí yo estoy evaluando signo, pero no lo estoy viendo. Se entiende que si es una persona que tiene claridad, ¿no? No hay ningún problema. Pero si nos estamos basando en los enfoques psicopatológicos, yo no le puedo preguntar a una persona cuáles son sus signos. ¿De acuerdo? Lo tengo que evidenciar, lo tengo que evaluar directamente. Entonces, para yo poder estipular lo que es un síndrome, tengo que tener a la persona enfrente para explorar su lado intrapsíquico, síntoma, y explorar su lado de evidencia externa, signo. ¿Sí? El conjunto y la agrupación de ambos es lo que me forma el síndrome. ¿De acuerdo? Configuro una categorización de la jerarquía, en la jerarquía diagnóstica, una condición particular. Un síndrome es una condición particular. Si sumo signo y signo y sumo síntoma, hay una condición particular y esto ya puede ser etiquetado o validado dentro de una condición diagnóstica. ¿Sí? Que aunque menos específica de una enfermedad, es menos específica que una enfermedad concreta en sí, por eso es que es síndrome o síndrome, algunos también le llaman, ¿sí? En psicopatología, los síndromes ayudan a los profesionales a agrupar y clasificar los trastornos mentales con base a patrones de síntomas observables, ¿sí? Aportan datos guía para el manejo de un tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora sí vamos de lleno. Síndromes psicopatológicos. ¿Cuáles son los síndromes psicopatológicos? ¿Qué son? ¿Qué abarcan? ¿Qué cosa anudan? Los vamos a poder estudiar rápidamente por aquí para que lo puedan entender. Tenemos 5 síndromes psicopatológicos básicos. O sea, esto es la Biblia de la psicopatología. Es lo que tienes que saber de todas maneras para poder hacer una exploración clínica clara, concisa y lo principal, certera, ¿no? Aunque cuando decimos certera y hablamos de conducta humana y hablamos de subjetividad, certera entra entre comillas, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una evaluación clínica siempre pues tenemos ciertos rasgos que podrían no evidenciar un error en sí, sino que quiero que se entienda que nosotros podemos inclinarnos para poder hacer una observación y determinar hacia dónde me dirijo, pero conforme pasan las semanas o pasan los meses, esa condición puede cambiar. Entonces, lo que yo creí en un inicio tiende a modificarse también, ¿no? Por eso es que decimos siempre que la flexibilidad dentro de la intervención clínica es fundamental. O sea, el clínico tiene que ser flexible no solo para determinar, no solo para explorar, determinar o formular diagnósticos, sino también para intervenir, ¿no? A veces yo tengo herramientas adquiridas en distintas formaciones psicoterapéuticas que uno puede hacer y digo, ok, esto funciona para el trastorno límite de personalidad, para el trastorno borderline, o esto funciona para el trastorno depresivo mayor. Entonces lo uso con todos mis pacientes. En teoría, perdón, la teoría me avala, pero eso no significa que va a funcionar en todos los pacientes. Y ahí es donde yo tengo que practicar la flexibilidad para decir, ok, esto aquí no funcionó. ¿Por qué? Lo puedo explorar y lo puedo averiguar, sí, pero tengo que tener de inmediato un plan de contingencia para poder sostener el abordaje con ese paciente, en ese momento o en esa instancia. ¿Sí? Regresando a los síndromes,
Síndrome neurótico, 5 síndromes. El primero es el síndrome neurótico. El segundo es el síndrome psicótico, acá hay un desorden. El tercero es el síndrome de personalidad patológica, el síndrome orgánico cerebral y el síndrome. 5 síndromes que nosotros vamos a conocer ahora, a grosso modo, y que son indispensables que nosotros los manejemos porque a partir de esta categoría de síndromes nosotros vamos a poder entender y, y clasificar las futuras evaluaciones que podamos hacer como profesionales clínicos. ¿Sí? Repito entonces, síndrome neurótico, síndrome psicótico, síndrome de personalidad patológica, síndrome orgánico cerebral y síndrome afectivo finalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar con el síndrome neurótico, voy a colocar aquí conceptos importantes que también son conceptos que nosotros tenemos que distinguir porque están presentes en todos los síndromes. ¿Sí? Son conceptos que usamos, incluso nosotros de manera continua y cotidiana los usamos en el día a día de nuestra vida, pero son conceptos que usamos muchísimo en la clínica. Miedo. A veces se confunde miedo, temor, terror, ¿no? Ahorita lo vamos a distinguir. Miedo, sensación de peligro inminente con un estímulo identificado. Terror, miedo extremo con pérdida de control. Y aquí me detengo un instante. ¿Alguien me podría decir, por favor, si es que puede intervenir, le prenda su micro, si me lo responde por mensaje, estaré bien? ¿Alguien me podría indicar, según su valoración, su creencia, cuál es la diferencia entre miedo y temor, por favor? Pregunta para todos. La diferencia que yo considero que existe entre miedo y temor, o tal vez podría decir, no hay diferencia, son sinónimos. Miedo y temor es lo mismo, son sinónimos. ¿Alguien que pueda opinar, por favor? Recuerden que para nosotros como comunidad es fundamental escucharlos, eh, saber qué opinan, saber por qué opinan eso y intercambiar información. La diferencia entre temor y miedo. Bien, para ganar tiempo, la diferencia entre temor y miedo radica en lo siguiente. La intensidad, dice Mariciela Pineda, la intensidad. Se puede entender así, ¿ah? La diferencia entre miedo y temor es la intensidad. Entiendo yo que estás poniéndole más intensidad al miedo que al temor o al revés. ¿Cuál es más intenso para ti? Maricielo, respóndenos eso por favor a través del chat si puedes. ¿Qué es más intenso para ti, el temor o el miedo? El temor es más intenso, correcto. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna acotación? Bien, les indico la diferencia. Eh, Vamos a poner un ejemplo que siempre pongo cuando trabajo estos temas con alumnos. Eh, si yo salgo de mi casa y en la calle, en la cuadra de mi casa, eh, pasa una moto y me asaltan, 2 personas en moto, y me asaltan y me roban todo y me pegan. A la semana siguiente vuelvo a salir, después de que me repongo, ¿siento miedo o siento temor? Aquí vamos a detectar la diferencia. Cuando hay un estímulo aversivo que me genera a mí la sensación de evasión, de huida, se llama temor. Es decir, yo salgo a la calle y encuentro un león en la esquina. ¿Miedo o temor? Temor, porque el estímulo está frente a mí, existe, es objetivable, está en mi presencia y entiendo que me puede atacar en cualquier instante. Cuando el estímulo no existe, pero yo lo recuerdo, por ejemplo, salgo a la semana de mi casa, después de que me asaltan, salgo 8 de la noche, pasa una moto y se me prende el sistema neurovegetativo. Estoy inmediatamente, tengo ansiedad, tengo angustia, me suenan las manos, me empiezan a temblar las piernas, me duele un poco la cabeza, empiezo a respirar. ¿Miedo o temor? Miedo. Porque el estímulo no está correcto, Maricielo. El estímulo no está, yo lo recuerdo.
Por eso es que muchos autores dentro de los libros de psicología clínica llaman miedo psicológico. No está, no lo veo, lo recuerdo. Y es a partir de este concepto que se desarrollan una serie de patologías, como por ejemplo las fobias, ¿no? El estímulo es recreado en mi mente, obviamente para protegerme, ¿no? O sea, a mí no se me ocurre ver la moto y empezar a temblar de miedo porque soy un cobarde. No, se me ocurre porque mi cerebro me está diciendo de inmediato, cuidado, ya te pasó eso con esta moto, con una moto y dos personas, en este instante tienes que empezar a correr porque te puede volver a pasar. Y esto justamente fue lo que usó una vez Colombia hace unos años atrás, en donde empezaron a prohibir un conductor y un pasajero en una moto, porque decían inmediatamente que eran sicarios. Es por miedo, ¿de acuerdo? Entonces, Maricielo me parece que nos está indicando que temor es objetivo, miedo es subjetivo. Correcto. Si lo quieres definir así, es una definición correcta, Maricielo. El temor es objetivo, concreto, el estímulo está frente a mí, en mi presencia lo encuentro, y el miedo es el recuerdo de eso, de ese hecho. ¿Sí? Ahora, terror, miedo extremo con pérdida de control. Este terror es el que aparece, por ejemplo, en el ataque de pánico. ¿Sí? Pérdida de control. Total, a raíz del miedo extremo. Angustia, sensación de peligro inminente sin estímulo identificado. Oye, Gustavo, pero si el estímulo no está identificado, entonces es miedo, pues porque no está el estímulo. Ojo, acá hay una diferencia bien chiquita, pero muy importante. Voy a leer nuevamente las definiciones. Miedo, sensación de peligro inminente con estímulo identificado. O sea, yo ya sé que la moto con dos personas a mí me puede volver a robar. El estímulo lo identifiqué. Que no esté no significa que el estímulo identificado no me genere miedo. En la angustia, la sensación de peligro inminente no tiene estímulo identificado. Es decir, no sé a qué le temo. Por eso es tan lacerante la angustia. Cuando yo sé a qué le temo, al identificarlo, yo sé cómo me puedo defender. Puedo salir corriendo, puedo no salir de mi casa. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de diagnósticos, si yo no sé qué acontece en mí, tengo mucha angustia. Cuando el médico me da el diagnóstico y me dice, usted tiene tal cosa y se va a tratar de esta forma, el miedo se mantiene, pero la angustia se extingue. Porque ya sé, ya se identificó, ya sé qué es lo que podemos hacer. Esa es la diferencia entre el miedo y la angustia. ¿Cuál es más complicado de manejar? La angustia. Porque el propio paciente no sabe cómo relatar esa sensación de miedo que tiene porque no distingue hacia qué lo tiene. En ese caso, la angustia es síntoma o signo. Síntoma, ¿no? Porque nos tiene que decir qué está pasando internamente, intrapsíquica, ¿sí? Pánico, angustia extrema con pérdida de control. Es decir, ¿el terror y el pánico son sinónimos? Sí, hasta cierto punto. El terror responde al miedo y el pánico responde a la angustia. Por eso se llama trastorno de pánico. Porque siento que algo grave va a pasar, pero no sé qué va a pasar. Porque yo estoy bien, pero siento que algo grave va a pasar y me genera un terror extremo que me lleva al pánico. Y finalmente ansiedad, que es un sentimiento de miedo, inquietud o preocupación. La ansiedad, para que se entienda rapidísimo, es la anticipación, nada más, ¿sí? Y responde a una variable muy interesante que es la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, hay una gran posibilidad de que exista ansiedad, ¿sí? O sea, estoy incierto, no sé qué viene, ansiedad. ¿Por qué? Porque trato de anticiparme a lo que probablemente pueda llegar. ¿Son mecanismos de defensa del cerebro? Sí. El problema es cuando escalan de nivel. Ahí tendríamos problemas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Son conceptos, como bien dice el título, primordiales porque los tenemos que manejar para poder cuantificar este tipo de conceptos cuando estamos haciendo una evaluación clínica y vamos a hablar de síndromes clínicos patológicos, ¿no? Psicopatológicos. Maricielo nos dice, ¿a partir de la angustia también nace la ansiedad? Sí, y viceversa. Todo el tiempo están retroalimentándose. Siento angustia, que ya dije es un miedo a no sé qué, entonces si salgo de mi casa podría pasar algo, ahí se formula la ansiedad. ¿Sí? Ahí recién se formula la ansiedad. Pues si salgo de mi casa y estoy sintiendo miedo, pero no sé qué, por ejemplo, voy a viajar
a provincia y voy a viajar conduciendo, pero tengo un no sé qué acá, no sé si voy o no voy, eso es angustia. Y cuando ya tomo la carretera, veo que la carretera está oscura, veo que es angosta, veo que hay mucho tráfico, veo que hay ansiedad, algo puede pasar, me adelanto, me anticipo. ¿Se nota el cambio? ¿Sí? ¿Maricelo? Vale, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, síndrome neurótico. ¿Qué es el famoso síndrome neurótico? Imaginen un estado de constante inquietud, de igual forma la intensidad, Maricelo. Así es, correcto, correcto. Imaginen un estado de constante inquietud como si una sombra de ansiedad los persigue sin descanso. Así es como se manifiestan los síndromes neuróticos. Por eso es que hicimos la evaluación de los conceptos primordiales hace un instante. ¿Se imaginan estar todo el tiempo lleno de ansiedad, todo el tiempo lleno de angustia, todo el tiempo lleno de miedo, sin saber a qué o por qué? La imagen del cuadro grafica bastante bien lo que siente una persona que transita, que está dentro de un síndrome neurótico. Por eso es que es tan importante entenderlo. El síntoma cardinal del síndrome neurótico, como ya lo acabamos de referir, es la angustia. ¿A qué me refiero con síntoma cardinal? Cuando eh, el síntoma cardinal significa que si este síntoma aparece con magnitud, con presencia, con constancia, con recurrencia, con frecuencia, yo me inclino a pensar que con solo la presencia de este síntoma es un síndrome neurótico. ¿De acuerdo? Por eso se llama síntoma cardinal. Y les voy a poner el ejemplo para que lo entiendan. Hay síntomas cardinales y síntomas patagnomónicos. ¿El síntoma cardinal y el síntoma patagnomónico son diferentes? No, son lo mismo. Solo que cambia de denominación porque el síntoma cardinal está dirigido a distinguir el síndrome y el síntoma patagnomónico está dirigido a distinguir el trastorno. ¿Cuál es el concepto en sí del síntoma patagnomónico? Si este síntoma está presente, yo me inclino a pensar de que esta persona está adoleciendo o podría tener rasgos o el trastorno de, por ejemplo. El síntoma patagnomónico del trastorno límite de personalidad, que es un trastorno que se conoce mucho, que es muy complejo además, y que además se ha incrementado en diagnóstico, o sea, hay más personas con síndrome, con el trastorno límite de personalidad, que ahora se llama trastorno de regulación emocional o de inestabilidad emocional. El síntoma patagnomónico de este trastorno de regulación, del trastorno límite, es el vacío, la sensación de vacío, la opresión en el pecho aquí. Y el síntoma patagnomónico conductual, es decir, objetivo que puedo ver, o signo, si le queremos llamar, el signo patagnomónico del trastorno límite de la personalidad, es la conducta autolesiva. ¿Te acuerdan que les dije al principio? Si yo les saludo y lo veo con marcas, cortes, de inmediato activo el síntoma patagnomónico y empiezo a explorar a raíz de eso objetivable que yo acabo de presenciar. Oiga, ¿usted tiene por ahí arranques impulsivos? Sí. Bien. Entonces lo que sigo es, ¿y tiene por casualidad una opresión en el pecho que a veces se siente como un vacío que no lo deja? Sí, exacto. Vale. Y a veces usted piensa de una forma A y cuando se da cuenta está pensando de una forma Z, o sea, pasó de un lado a otro, una polarización. Sí, también. Y tiende a idealizar las cosas y de un momento a otro tiende a satanizarlas y ya no creer. Sí, listo. Ya tengo mi evaluación. Ya me dirijo yo a una presunción. Obviamente, para yo diagnosticar tengo que hacer una evaluación más completa, más amplia, pero ya puedo presumir que esta persona tiene esa tendencia o ese rasgo a la inestabilidad emocional que podría estar patentando un trastorno límite de personalidad, un trastorno de regulación emocional. En presunción, o al menos yo en mi primera evaluación, en impresión diagnóstica. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental entender estos conceptos, sí, pues porque a partir de eso ustedes acaban de ver en 2 segundos, perdón, en 2 minutos, una evaluación clínica. Así de rápido. ¿Sí? Entonces el síntoma cardinal, recuerden que el síntoma cardinal tiene que ver con los síndromes, es la angustia. La coexistencia de angustia y depresión es con mucho lo más frecuente entre los síndromes neuróticos. La pregunta viene aquí, ¿y estas personas van a consulta?
Sí, una característica del síndrome neurótico es que las personas notan, sienten y terminan pensando que necesitan ayuda para trabajar sus síntomas y sus signos. Entonces, otra evaluación que puedo hacer rapidísima es la gran mayoría de personas que encajan o que están diagnosticadas o que tienen la tendencia al síndrome neurótico, sí van a consulta. Van por ellas mismas a buscar apoyo profesional. ¿Sí? Y obviamente lo principal, no hay ruptura con el sistema de la realidad. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Manifestaciones de la angustia. Angustia flotante, que es el trastorno de ansiedad generalizado. Angustia flotante se refiere a aquella angustia que es recurrente, que está todo el tiempo acompañándome, que no tiene, como les repito, una definición del estímulo real, pero todo el tiempo la tengo. Por eso se llama flotante, porque está conmigo todo el tiempo. Obsesiones, conversión, que es lo que nosotros llamamos psicomatización, ¿no? Estás estresadísimo y empiezas a tener dermatitis, o aflora el herpes de piel, ¿no? Entonces el médico dice, oiga, usted no tiene nada, es psicológico, vaya a tratarse, ¿no? Y eso es porque la persona está somatizando, o sea, psicomatización, y en este caso lo estamos definiendo como conversión, ¿no? Tiene un trastorno que se llama disociación o neurosis histérica. Ahora lo vamos a ver también. Fobias, que son el miedo o la ansiedad fóbica en sí, ¿no? Miedo a algo que en su momento me generó un trauma probablemente y que yo lo hago extensivo a lo largo de mi vida hacia ese mismo estímulo aversivo, ¿no? Miedo a las arañas, miedo a las alturas, miedo a los aviones y demás. Hipocondría, que son las personas que todo el tiempo creen que tienen algún diagnóstico, ¿sí? Y que tienen que tratarse de eso. Y la angustia severa, que es el ataque de pánico per se. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Principales trastornos del síndrome neurótico. TAG, trastorno de ansiedad generalizada. TOC, trastorno obsesivo compulsivo. TEP, trastorno de estrés postraumático. Y el trastorno de ansiedad personal. ¿No? Eh, si ustedes notan estos cuatro principales trastornos de los síndromes neuróticos, están basados en la ansiedad. ¿Por qué? Porque personalidad se refiere a cómo actúo yo con mi entorno. Cuando yo hablo de angustia, hablo del espacio intrapsíquico, o sea, de lo que acontece en mi cabeza y en mi sentir. Cuando yo hablo de ansiedad, hablo del espacio extrapsíquico. Entonces, para que sea el trastorno con base de síndrome neurótico, eh, para definirlo, utilizamos el proceso, en este caso la ansiedad, como canal para validar mi acontecer y mi cotidianidad, la interacción que yo tengo con mi entorno. TAG, ansiedad generalizada. Me da ansiedad todos los ámbitos de mi vida. Todo lo que acontece, tengo una ansiedad ilegradísima hacia todo. TOC, me fijo en ciertas cosas que me generan ansiedad y necesito tener conductas que restablezcan esa ansiedad por la cual yo estoy angustiado. Por ejemplo, si el clásico, ¿no? Tengo el TOC de la limpieza, todo el tiempo me lavo las manos, ¿no? El síntoma principal es la ansiedad, o sea, me da miedo enfermarme. Y al tener miedo de enfermarme, aparecen comportamientos compulsivos, porque son repetitivos, que lo que intentan es salvaguardar mi equilibrio ansioso. Entonces, como tengo tanto miedo de enfermarme, me lavo las manos siempre. Al lavarme las manos tengo cierto grado de tranquilidad, pero aparece de nuevo porque el TOC se caracteriza por tener pensamientos intrusivos y pensamientos invasivos, ¿no? TEP, algo sucedió en mi historia, por ejemplo, el TEP se descubre y se empieza a trabajar a partir de los veteranos de guerra, ¿no? Que llegaban después de la guerra, llegaban a sus domicilios, a sus hogares con su familia y se despertaban de noche gritando, se despertaban violentamente, entonces empieza a estudiar el TEP. Que hay un suceso traumático que genera una serie de cuadros de angustia y de ansiedad continuos que hacen que la persona pierda el equilibrio. Y el trastorno de ansiedad de personalidad es que
Es una persona muy, como se diría coloquialmente, muy nerviosa, ¿no? Siempre está en todo tiempo, en todo momento activa, moviéndose, pensando qué podría hacer, cómo lo podría hacer. Por ejemplo, oye, vamos a hacer una charla para la próxima semana. Ya, listo, mañana ya tienes el temario, ya tienes las cuentas, ya tienes todo. ¿Cómo hiciste eso? Es que la persona tiene esa característica, ¿no? Se adelanta, se proyecta, se anticipa porque no quiere que nada falle. La necesidad de control excesivo calza, por ejemplo, en este diagnóstico. Siguiente diapositiva. Tipos de neurosis, para mencionarlos rápidamente, neurosis obsesiva, que ya lo mencioné. Aquí tenemos los pensamientos intrusivos y recurrentes, los comportamientos repetitivos, que es la compulsión en sí, ansiedad, miedo y angustia, dificultad para concentrarse y controlar los pensamientos. La persona con TOC, tú dices, oye, pero cálmate, pero ya no hagas, o sea, ya no te laves las manos. Es para nosotros que no tenemos el TOC sencillísimo dejar de hacerlo, pero para estas personas es colapsar su existencia. Entonces no funciona así. Por eso es que tienden a afectar su desarrollo de interacción cotidiana. En realidad, todos los síndromes psicopatológicos afectan la interacción de vida de la persona. Fóbicas, acá hablamos de las fobias específicamente, miedos intensos y persistentes en un objeto o situación específica. Evitación del objeto, lo que trama la fobia y termina nutriendo la fobia finalmente es que yo la evito. Cada que yo evito mi miedo, cada que yo evito, no sé, viajar en avión, con cada comportamiento de evitación, mi fobia crece un nivel, un nivel, un nivel, un nivel, un nivel. Termina siendo realmente inmanejable para la persona. También tiene ansiedad y angustia al exponerse al objeto, situación fóbica. Y la neurosis e histeria, ¿no? Síntomas físicos sin causa médica, estas son las crisis de conversión, expresión emocional intensa, necesidad de atención y aprobación, y dificultad para expresar emociones de manera saludable. Siguiente diapositiva, por favor. Síndrome psicótico, que probablemente sea el más conocido, ¿no? O el más fácil de reconocer en todo caso. Imaginen un mundo donde las percepciones y pensamientos se alejan de la realidad, creando una experiencia fragmentada y desconcertante. Así viven las personas con síndromes psicóticos. Un mundo que se aleja de la realidad, creando percepciones y pensamientos que no calzan en lo que yo estoy viviendo. Al menos en lo que yo vivo sí, porque yo soy el que está teniendo alucinaciones, ilusiones y ilusiones, pero en mi entorno familiar es como, ¿qué pasa contigo? O sea, algo grave está sucediendo, ¿no? El síntoma cardinal del síndrome psicótico es la pérdida del juicio de la realidad. Entonces llega el paciente a mí y me dice, doctor, yo vengo porque soy una persona muy ansiosa. Muy bien, le digo, ¿y qué lo pone ansioso? Bueno, lo que pasa es que hace 10 años atrás un platillo volador se aterrizó en el patio de mi casa, bajaron marcianos y me llevaron. Y a partir de ese momento, yo tengo mucha ansiedad que regresen. Entonces, lo primero que uno hace es explorar eso que te acaba de decir. Y le dice, ¿y los ha vuelto a ver? Sí, claro. Vienen cada mes. ¿Y para qué vienen? Para darme información, pero yo no te la puedo dar porque si yo te la doy, tú corres peligro y te pueden ir a buscar a ti. Entonces, mejor me la guardo. Eso no te lo puedo decir. Listo. Corte de realidad, ¿verdad? Ya hay una delusión, y le preguntas si ve el plateo, ya hay una alucinación visual y vas haciendo toda una evaluación en base a el síntoma cardinal que es corte del juicio de la realidad. ¿Sí? Por eso es que es tan importante saber si es el síntoma cardinal y saber qué es el síntoma patognomónico. Estas personas van a consulta. Les acabo de poner el ejemplo de una persona que va a consulta de repente de manera personal, por decisión propia. Pero en realidad esta persona no está yendo por sus delusiones, esta persona está yendo por su ansiedad. Ella dice que es ansiosa, entonces calza en el síndrome neurótico. Si yo no hago la estipulación, la evaluación posterior y no planteo preguntas que puedan esclarecerme, yo me puedo quedar con el síndrome neurótico. Y las personas dentro del síndrome neurótico, ¿sí van a consulta? Sí, sí van a consulta. Entonces, esta persona no fue a consulta por el síndrome psicótico. No, ninguna persona con síndrome psicótico, no voy a decir ninguna porque es generalizarlo, pero les puedo afirmar que la gran mayoría, podemos decir todas, no van a consulta. ¿De acuerdo? Entonces, es otro punto yo que puedo tener para evaluar
además del síntoma cardinal, si estamos hablando del síndrome psicótico. ¿Sí? No, no van a consulta, creo que se entiende bastante bien, ¿no? Porque lo que ellos están desarrollando mentalmente está fuera de esta realidad. Entonces, ellos no consideran que esto no exista, o lo que ellos estén desarrollando no exista. Entonces, no tienen necesidad porque no lo asumen. Y aquí les voy a poner dos conceptos importantísimos, y perdónenme si me alargo un poco, pero es que es fundamental que eso también lo entiendan. Hay un concepto que se llama ego distónico y ego sintónico. Dos conceptos, ego distónico y ego sintónico. Cuando hablamos de ego sintónico, sintónico de sintonía, ego de yo estoy en sintonía. Ego sintónico, yo sé que estoy teniendo cuadros ansiosos, sé que estoy teniendo angustia, sé que tengo un miedo y no sé a qué, y esto me está perjudicando porque ya no quiero ni siquiera ir a trabajar. Por consiguiente, le digo a mi familia, no me estoy sintiendo bien, ayúdenme a buscar un médico, un psicólogo, un psiquiatra o algo que fuera. No, no, es ego sintónico. ¿De acuerdo? Sabe que acontece algo diferente. Ego distónico. ¿Y tú por qué tienes ansiedad? Porque hace 10 años atrás aterrizó un platillo volador en mi patio trasero, bajaron extraterrestres, me secuestraron, me hicieron ver cosas que son indecibles, que no se las podía comunicar jamás a nadie y que me dan información que yo no quiero tener. ¿Y eso cuántas veces pasa al mes? 2 o 3 veces, pero nadie sabe. ¿Ego sintónico? No. Ego distónico. Las personas que tienen el concepto ego distónico o ego distonía no van a consulta normalmente. Y si van, porque sí puede suceder que un trastorno de personalidad que es egosintónico, porque lo noto, eh, puedan desarrollar la egodistonía. Por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad que es egosintónico porque lo nota, lo siente y está dentro del síndrome neurótico, eh, puede desarrollar la egodistonía, pero ¿cómo sería eso si ya aceptó el problema? Sí, aceptó que hay dificultades, pero no acepta que lo cambies. No acepta del todo la intervención. Un trastorno límite de personalidad es por naturaleza egodistónico en el tratamiento, no en la intervención inicial, no en la evaluación, porque la evaluación acepta que algo no anda bien, porque es evidente para esa persona que no está bien. ¿Por qué es evidente? Porque tiene signos, se corta. O sea, eso no lo puede negar ni a quien evalúa, que somos los clínicos, ni a ella misma o a él mismo. Tiene los signos, entonces no puede negar eso. Pero en el tratamiento se vuelve egodistónico porque no acepta que le digas, por ejemplo, su pareja le dice que ella se pone, no sé, histérica todo el tiempo, o que es hipercelosa, o que hace desarrollar una celotipia enorme, y ella dice, no, porque tú me engañas y siempre me has engañado, yo tengo pruebas. Entonces, hay egodistonía. Ahí se torna bien compleja la intervención. Pero en este caso estoy hablando del ego distónico y del ego sintónico al inicio de la exploración, porque estamos, los síndromes psicopatológicos siempre están al inicio, es decir, de entrada, cuando conozco, cuando evalúo, cuando exploro y evalúo. ¿Sí? Dentro de los síndromes psicóticos se pueden presentar trastornos de percepción, que son las alucinaciones, trastornos del pensamiento, que son ideas delirantes, y el trastorno del afecto. Y aquí les pongo un ejemplo, o mejor dicho, les planteo dos conceptos también que les va a servir. ¿Alguien sabe la diferencia o el componente primordial, diferencia o componente primordial entre alucinación y delirio? ¿Alguien la conoce? Por el chat o por el mic, levantan la mano y me podrían responder, por favor. ¿Alguien tiene alguna idea de qué cosa es la alucinación y qué cosa es el delirio? ¿Cómo se diferencia? Bien, se las menciono. Como bien lo dice aquí, la alucinación tiene un componente de percepción. Hay alucinación auditiva, alucinación visual, táctil, kinestésica. Eh, la alucinación tiene como componente principal la percepción y el delirio tiene como componente principal la cognición.
¿De acuerdo? Esa es la diferencia más marcada. Es decir, ¿cómo pienso yo? Yo no estoy viendo nada, ni escuchando nada, ni sintiendo en el cuerpo nada. Yo estoy pensando, por ejemplo, que soy una persona especial, sumamente importante, que la vida me necesita, que la gente me necesita, que soy un sabio que se ha desarrollado enormemente, soy un megalómano. ¿Me entiendes? Tengo ideas de grandeza, de riqueza. eh, Mi delirio se, que soy, por ejemplo, hijo de Dios. ¿No? No veo a Dios, no siento a Dios, pero soy hijo de Dios. Es mi delirio mesiánico. Y es importante entenderlo porque la diferencia radica simplemente en su composición. El componente perceptivo, alucinación. Componente cognitivo, delirio. ¿Sí? Ambos forman parte del síndrome psicótico y ambos son muy marcados además en el síndrome psicótico. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Característica, psicosis, pérdida del contacto con la realidad, concepto básico también, la persona que tiene psicosis ha perdido, se ha escindido, se ha cortado de la realidad, está fuera, está de fuera de foco, o sea, no está viviendo lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Acá dice percepción manifestada en alucinaciones, percepciones falsas y delirios. Diferencia entre alucinación e ilusión, ¿la conocen también? O sea, las menciono rápidamente. Alucinación, la repito, yo tengo una distorsión perceptual. Yo estoy viendo en este momento que en mi computadora hay un marciano, bueno, perdón que toca a los marcianos, pero es lo que más se me ocurre, es lo que más he visto también, que me está haciendo así. No hay ningún marciano. Entonces, yo tengo una distorsión perceptual, ¿no? A través de mi visión. En la ilusión, eh, yo tengo una confusión perceptual. Así de sencillo. Por ejemplo, estoy caminando no sé, por el parque y veo que los arbustos se mueven y yo creo que hay una persona que se está agachando, que se está escondiendo, entonces me activo inmediatamente, tengo miedo y entonces empiezo a caminar con mayor precaución, soy más cauto, estoy más suspicaz y en eso veo que era un perrito que se había movido y que el arbusto se tambaleó y que me confunde. Eso es una ilusión. O sea, el objeto existe, el estímulo está presente y yo lo confundo, lo distorsiono porque veo algo que no es. En la alucinación no hay estímulo. Es una distorsión absoluta de mi percepción. No existe. ¿Sí? Desorganización del pensamiento y del lenguaje y comportamientos desorganizados. ¿Qué son los comportamientos desorganizados? Son acciones impulsivas o extrañas que no tienen sentido para las demás personas. Una persona que está caminando por la calle y se empieza a gritar y empieza a bailar porque está diciendo que le acaban de pedir, tiene una alucinación auditiva comandatoria que le está diciendo, si no bailas, si no saltas, va a estallar una bomba en una cuadra de tu casa. Entonces empieza a bailar, a saltar, a cantar para que la bomba no estalle, porque la voz que escucha lo comanda y lo dirige y le pide cosas, ¿no? Entonces la persona tiene un comportamiento desorganizado porque no calza dentro de lo que estamos nosotros viviendo e interactuando. Siguiente diapositiva. Principales trastornos que se presentan dentro del síndrome psicótico. Cuando digo principales me refiero a los que comúnmente hay más, pero solo estoy mencionando a los que comúnmente se presentan. La esquizofrenia, el trastorno mayor, el más reconocido, el más tal vez tocado, estudiado y el más comercial, ¿no? Porque se usa mucho dentro de lo que es el arte del cine en sí, ¿no? Incluso la literatura también habla mucho de la esquizofrenia. El trastorno delirante, que tiene que ver con la composición cognitiva, en donde yo tengo delirios constantes y recurrentes a distintos sucesos. Y el trastorno psicótico breve. Este último se ve continuamente dentro de lo que es la clínica psiquiátrica, ¿no? El trastorno psicótico breve, comúnmente llamado por nosotros dentro del campo clínico como brote psicótico. O sea, la persona colapsa, hace un brote psicótico, cree que es Dios y actúa como Dios. Entonces se interna de emergencia, se medica, se restabiliza a la persona y después de un tiempo se hace una intervención psicoterapéutica después de que la persona está eh, medicada y tienden a
a restablecerse y tienden a regresar, pero ya tienen una condición que hay que evaluar constantemente, ¿no? O sea, ¿qué pasó para que llegaras a hacer un brote psicótico o algo tuvo que suceder? Hay brotes psicóticos también por consumo de sustancias, ¿no? Por consumo de cocaína, de alcohol y demás. Siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Síndrome de personalidad patológica. Este es probablemente el más complejo. El más complejo de, vamos a poner entre comillas, de detectar. Síntoma cardinal, rasgo personal rígido y persistente en la manera de relacionarse consigo mismo y con los demás. Es bastante amplia el síntoma cardinal, por eso digo que es más difícil de detectar o de definir en todo caso. Suele ocasionar graves dificultades de adaptación a las diferentes circunstancias de la vida. Van a consulta, sí y no. Cuando la persona tiene un nivel manejable y es consciente de la situación, o sea, es egosintónica, suele ir por decisión propia a consulta. Cuando la persona atiende a niveles más elevados y tiene componentes de repente un poco más autodestructivos, no acepta la intervención, no acepta ni siquiera la presencia de los profesionales. Las manifestaciones aparecen siempre durante la infancia o la adolescencia y persisten en la madurez. Por ejemplo, dentro de un trastorno de TCA, trastorno de conducta alimentaria, podríamos clarificarlo, mejor dicho, como una persona que sabe que está enferma o sabe que tiene cierta complejidad, pero no quiere ir a atención porque saben que lo primero que van a hacer es cortar el ritmo de vida que tiene. Entonces es mucho más compleja la intervención porque la persona no te va a permitir, no se apertura a la intervención. Lo necesita, pero, pero en realidad no lo quiere. Hay una frase que usamos mucho cuando estudiamos psicoterapia, no recuerdo el nombre de quién, pero es graciosa porque dice, doctor, cámbieme pero sin cambiar. Es una frase que usamos mucho porque mucha gente está dentro de eso, ¿no? Quiero cambiar, sí, pero no me cambie. Entonces pregunto, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos a eso? Pues es que la psicoterapia es una profesión ingrata hasta cierto punto, porque la persona trabaja contigo hasta cierto punto y cuando ya empieza a hacer cambios y tú empiezas a ingresar de manera más profunda o es más íntima, empiezas a conocer más cosas de esa persona, la persona corta y se retira y no aparece más. Porque en el fondo no estaba preparado, no había decidido por completo hacer cambios, afrontar cambios en su vida que, que grafiquen realmente la magnitud del problema. Siguiente diapositiva. Algunas características de este síndrome es la necesidad de cariño, el descontento con el propio destino. Aquí en el descontento con el propio destino podríamos definir, por ejemplo, la gente que está insatisfecha normalmente. Tendencia depredadora son personas que tienen componentes autodestructivos y que además los exteriorizan, por eso es que depredan, por eso es que trastocan, por eso es que desestabilizan o su entorno o sus parejas. Sobrecompensación, hacen más de lo que necesitan o deben porque quieren siempre estar en la cúspide o quieren resaltar o quieren ser el centro de atención o quieren destacarse a sí mismas, ¿no? O sienten que si no hacen más, están por debajo de la media, ¿no? Tienen esa sensación de insuficiencia muchas veces. Son egotistas. Egotista viene de todos los egos, ¿no? Egoísmo, egocéntrico, ególatra, egotista. El egotista, les puedo decir que muchas veces hemos pecado nosotros de egotista, es la persona, se lo pongo un ejemplo rapidísimo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy mencionándoles, no sé, les digo, hoy fui a, no sé, hoy mi hija me trajo una nota de colegio 20, ¿no? Y la persona en la que yo se lo comento me dice, oh, eso no es nada, mi hijo me trae todos los días 20. Eso es una persona egotista. Toma la información que yo le estoy otorgando a modo de opinión, a modo de relato. Yo le estoy comentando algo que me pareció
o gracioso o entretenido o que me dio mucho gusto que mi hija me traiga una buena nota, y la persona egotista lo toma y lo mejora y me lo entrega de nuevo. De alguna forma me disminuye el relato, ¿no? Mi hijo me trae 20 todos los días. O puedo decir, mi hijo o yo acabo de graduarme de cinturón amarillo. Ah, eso no es nada. Yo soy cinturón negro en karate, en taekwondo, en judo. Y yo no estoy ni comparándome ni compitiendo. Yo simplemente le estoy comentando algo que yo he logrado. El egotista intenta a través de la comparación inmediata, y no solo la comparación, sino en la manifestación inmediata de hacerme sentir menos. Lo tomo, ¿no? Digo, oye, me operaron. Ah, pero a mí me operaron 2 veces. Oye, me operaron y me dolió. Ah, pero a mí me operaron sin anestesia. Oye, me operaron y, no sé, estuve un mes. Ah, pero yo estuve 6 meses. O no, me saqué un premio. Ah, pero yo me saqué la tinta. Ese es el egotista. Todo el tiempo lo toma y lo incrementa constantemente para que tú estés por debajo de lo que la persona pueda referir. ¿Sí? Afán de querellar, afán de querellar es todo el tiempo tengo dificultades y conflictos con las demás personas. Ansía ser siempre el primero. Exacerbado afán de posesión, son las personas manipuladoras, controladoras, ¿no? Que todo el tiempo están buscando tener la manija de la situación y la manija de la persona con la que está o de la familia con la que se encuentra. Afectada vía psíquica, disminuyendo al individuo ante sí mismo y aumentando su sentimiento de inseguridad, ¿no? Todas estas características que he mencionado afectan el comportamiento saludable de una persona ante su entorno y la sociedad en sí, ¿no? Siguiente diapositiva. Principales trastornos que se encuentran dentro del síndrome de personalidad patológica: trastorno esquizoide, trastorno de inestabilidad emocional, trastorno de regulación emocional, trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico, trastorno de la personalidad dependiente, trastorno de la paranoide de la personalidad. Uno de los más conocidos, creo yo, es el trastorno de la personalidad dependiente, bueno, y el trastorno límite de la personalidad, ¿no? El trastorno histriónico también es muy, muy conocido. Una persona con histrionismo es una persona que siempre está buscando ser el centro de atención, por A, por B, por buenas o por malas, pero ser el centro de atención siempre, ¿no? O sea, necesitan ser observados, catalogados como interesantes, como atractivos. Muchos son seductores, muchos son incluso, tienen comportamientos sexualmente atrayentes, sin necesidad de tener deseo sexual. No es que quieran tener sexo, pero son sexualmente atrayentes. O sea, te dan, es como si te hablaran con su segunda todo el tiempo, entonces la persona cae y después se retira. Ya tuvo la atención y me retiro. No necesito más. Siguiente diapositiva. Síndrome orgánico cerebral. Este es mucho más, no voy a decir sencillo, porque cuando hablamos de psicopatología nada es sencillo, pero es como, te permite manejar de repente con el avance científico de mejor manera la hipótesis que puedas realizar. El síndrome orgánico cerebral es, bueno, imaginen un cerebro afectado por una enfermedad o lesión, alterando su funcionamiento y generando síntomas psicológicos. Así es como se manifiestan los síndromes orgánicos cerebrales. El síntoma cardinal de este síndrome es el trastorno de conducta con etiología orgánica demostrable. Es una persona, por ejemplo, llega el paciente con un familiar y narran la historia de que el paciente siempre fue una persona sosegada, tranquila, calmada, y que ahora es una persona hasta violenta, ¿no? Agresiva, prepotente, impulsiva, eh, manifiestamente violenta, eh, sin límites, una persona que puede incluso transgredir las líneas morales. Entonces, los familiares dicen, no sé qué le pasa, ¿no? O sea, nunca fue así. Y una evaluación que tú haces es que estamos hablando de una persona adulta, por ejemplo, una persona de 50 años, o de 40 años, o de 60 años, no lo sé. Entonces tú dices, ok, nunca fue así durante 40 años o durante 50 años, y ahora es así, y es un cambio casi, casi polarizado. Entonces lo primero que tú dices es el síntoma cardinal, un trastorno de conducta evidente o polarizado. Probablemente estamos hablando de una lesión, o de una lesión cerebral, o un tumor de repente, o probablemente de una demencia, ¿no? Una degeneración neurocognitiva que está haciendo que la persona eh, trastoque su rutina de personalidad, su comportamiento habitual, y se note, ¿no? A través de cómo se está comportando de manera invasiva y de manera incluso hasta vulgar muchas veces, ¿no?
Suele encontrar alteraciones en la omija. eh, Discúlpeme si es que tengo estos términos en solo en, ay, se me fue el término. Mm, Omija significa eh, un concepto, una mnemotecnia que usamos nosotros, que es organización, memoria, inteligencia, juicio, atención y afecto. Entonces, nosotros evaluamos todo eso. Si hay alteración en todo eso, estamos hablando de un posible síndrome orgánico cerebral, ¿sí? O incluso también un síndrome psicótico, pero nos dirigimos primero hacia eso, ¿no? Y a partir de las interconsultas que nosotros podamos solicitar o de los exámenes posteriores que se puedan hacer, con toda la tecnología ahora se puede distinguir rápidamente que estamos hablando de un síndrome orgánico cerebral, ¿no? En algunos casos puede existir ideas delirantes, alucinaciones o agitación psicomotriz, ¿no? Movimientos involuntarios de la mano, ¿no? Por ejemplo, una demencia, por ejemplo, de Alzheimer, puede estar generando el Parkinson, movimientos involuntarios, específicamente el Parkinson, no tanto el Alzheimer. Siguiente diapositiva. ¿Qué características tiene? Una disfunción cognitiva fundamental. La persona tiene dificultades cognitivas, tiene dificultades para entender cosas. Antes podría de repente, no sé, leerse un libro y entenderlo, leer un libro y dice, no lo recuerdo nada, o sea, es como si no lo hubiera leído, o estoy viendo una película y no entiendo el doble sentido. Algo me está haciendo notar que cognitivamente ha habido un desfase, ¿no? Un bajón o algo ha generado un conflicto cognitivamente, ¿no? Dificultades con la memoria, la atención, el lenguaje, el pensamiento y la resolución de problemas. Alteraciones del estado de ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad o euforia. Estas dos últimas, cuando hablamos de estado de ánimo dentro del síndrome orgánico cerebral, tienen mayor preponderancia. La irritabilidad y la euforia. La euforia es el desborde anímico, ¿no? Es un vuelo, voy a mil todo el tiempo, estoy contento, estoy haciendo cosas, estoy eufórico, literal. Cambios en la personalidad, pérdida de inhibiciones, aquí podríamos hablar de ciertos eh, transgresiones morales, ¿no? Comportamiento impulsivo o apatía. Siguiente diapositiva. Trastorno de estrés postraumático es alguna de las condiciones o algunas de las trastornos que podrían estar, que podrían o que están dentro del síndrome orgánico cerebral. Trastorno de estrés postraumático, que es literal un golpe fortísimo en la cabeza, que el cerebro ¿no? Tiene una contusión, trastorno de estrés postraumático, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, infecciones al sistema nervioso y enfermedades neurovegetativas, neurodegenerativas, perdón. Las enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando del Alzheimer, del Parkinson, de los delirios y demás. Siguiente diapositiva. El síndrome afectivo. Síntoma cardinal del síndrome afectivo es la tristeza profunda y la alegría anómala. La persona está de aquí a aquí a velocidad luz, de polo a polo. Pues es una persona que a nosotros nos indicaría que probablemente estamos hablando de un síndrome afectivo, ¿no? Hay una desestabilización polarizada de su estado anímico. Está triste y está feliz, ¿no? De un momento a otro. En la tristeza patológica acuden por propia iniciativa a consulta y en la alegría patológica no. ¿Sí? Cuando la persona está triste, profundamente triste, dice no puedo seguir viviendo de esta forma, ¿no? Algo está pasando conmigo, entonces voy a consulta. Cuando estoy eufórico, alegre, extremadamente contento, no tengo necesidad de ir a consulta para nada, ¿no? ¿Para qué iría? No tiene sentido que vaya a consulta, ¿no? Pero lo que está sucediendo es esa disforia del ánimo, ¿no? O sea, explotó la persona. Muchas veces pueden presentar síntomas psicóticos. En ambos puntos pueden presentar síntomas psicóticos. Siguiente diapositiva, por favor. Características principales, alteraciones en el estado de ánimo, trastornos emocionales. Las emociones pueden ser muy intensas, pueden ser inapropiadas, completamente inestables, tienen dificultades para controlar sus conductas, sus emociones y no saben, al tener esas dificultades de control, no pueden expresarlas de manera apropiada o de manera adecuada para la sociedad.
Hay alteraciones del comportamiento, los cambios de estado de ánimo y las emociones pueden afectar el comportamiento de manera significativa. La persona con síndrome afectivo puede tener dificultades para realizar su vida diaria, ¿no? O sea, si yo tengo que trabajar como cualquier persona todos los días, pero estoy con una tristeza patológica, no hay manera que me levante de la cama. Y si yo tengo que trabajar todos los días y estoy con un grado de euforia enorme o con un grado de hipomanía o de manía, que ahorita lo vamos a ver, no necesito ir a trabajar porque ya tengo dinero, mejor me gasto el dinero haciendo otras cosas, me voy de viaje, compro cosas, voy de fiesta. Afecta de todas maneras mi comportamiento habitual. Siguiente diapositiva, por favor. Síntomas comunes, bueno, hablamos de tristeza patológica, tristeza persistente, síntomas depresivos, pérdida de interés, pérdida incluso de lo habitual que me generaba placer, lo pierdo, hay abulia, anedonia, eh, desgaste, insomnio y una fatiga extrema, ¿no? Los síntomas de manía, la euforia es anormal o irritable, el aumento de la energía está en las nubes, la disminución de la necesidad de dormir es latente, es decir, la persona puede dormir 2 horas y sigue con energía, entonces uno se sorprende y dice, ¿cómo haces? ¿No? O sea, ¿qué estás haciendo? Probablemente esté en un síntoma de manía gigantesco y no lo hayamos notado. Pensamientos acelerados, van pensando una cosa, saltan a otra cosa, y después se olvidaron lo que dijeron, después vuelven a hacer otra cosa. Entonces es como muy difícil llevarles el ritmo, es muy difícil entenderlos, y como la persona no se deja entender, a veces se irrita por eso. Eh, Síntomas de hipomanía, la diferencia entre manía y hipomanía es el nivel, ¿no? La hipomanía tiene un nivel un tanto más, un tanto no, bastante más debajo de lo que es la manía, ¿no? Pero también es eh, un síntoma que uno tiene que evaluar, ¿no? Similares a la manía, pero menos severos y de menor duración. La manía, eso también es importante, la manía tiende a prolongarse un poco más. Y la hipomanía, como tiene menor nivel, eh, es, es, es menor, ¿no? Incluso hay personas que están hipomaníacas que siguen siendo funcionales. Pero eso es que es a veces complejo distinguirlo. Y es por eso que tenemos que hacer una evaluación plena, completa, para poder tener una determinación lo más específica posible. Siguiente diapositiva, por favor. En los síndromes afectivos tenemos dos, trastorno del estado de ánimo y otros trastornos afectivos. Dentro del trastorno de estado de ánimo está un trastorno dos muy conocidos, la depresión mayor y la bipolaridad. Son dos trastornos que me parece tienen una connotación bastante recurrente, común, y la gente conoce qué significa ser. Es más, la gente en broma te dice, oye, bipolar, ¿no? Porque ayer querías esto y hoy día quieres esto, eres un bipolar, ¿no? Claramente está muy mal usado el concepto, pero se conoce. Mi intención es referirlo como una acotación de que la gente conoce qué significa. No sé si qué significa, pero sí sabe que existe el trastorno bipolar. El trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar o la distimia están dentro de los trastornos de estado de ánimo. Otros trastornos afectivos es la ciclotimia, el trastorno afectivo estacional y el trastorno difórico premenstrual. ¿Sí? El trastorno afectivo estacional es el que tiene que ver, por ejemplo, con las personas que tienden a deprimirse en invierno y tienden a euforizarse en verano. ¿No? En verano estoy feliz, hago cosas, compro cosas, trabajo, realizo proyectos, concreto cosas, y en invierno, ¡boom!, cae. No quiero nada, no quiero salir de mi casa, no sé qué me pasa. Puede calzar dentro de lo que es el trastorno afectivo estacional. Y el trastorno difórico premenstrual tiene que ver pues con la condición menstrual en sí, ¿no? Cuando ya está apareciendo un debacle, un bajón, un desliz, no sé qué tengo, no sé por qué estoy tan sensible, no sé por qué estoy irritable, no sé, hay toda una connotación que se desestabiliza y que podría propiciar el trastorno difórico premenstrual, pero parece que es una evolución más compleja en sí. Siguiente diapositiva. Algo de información adicional. Estudios han demostrado que la probabilidad de desarrollar un trastorno mental aumenta si un familiar cercano también lo padece. Ojo con esto. Mucha gente dice, si tu papá tiene esto, entonces tú también. No necesariamente es así, ¿sí? Hay otras variables que nosotros también tenemos que eh, anexar a la información, como por ejemplo la genética, eh, el, el entorno, el contexto donde vivo, las experiencias de vida que he tenido. Hay personas que han tenido una vida mucho más complicada, mucho más difícil, han tenido experiencias de pequeños traumáticas, literalmente, que podrían propiciar o generar posteriormente, si es que no se hace una intervención adecuada,
alguna situación o alguna condición como la que hemos estado narrando. Pero lo que se quiere decir aquí es que no porque alguien de tu familia, papá, mamá, abuelo, haya tenido el diagnóstico ya, significa que tú también lo vayas a heredar, ¿sí? Y los síndromes psicopatológicos no solo afectan la mente, sino también el cuerpo. Ejemplo, regreso al ejemplo del trastorno límite, ¿no? Mi mente está afectada, mi cuerpo sufre los cortes que yo me hago a través de la conducta autolesiva, ¿no? Es una conducta autodestructiva en sí. Siguiente diapositiva. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. La información ha sido concisa, el tema es amplísimo, por supuesto. Vamos a seguir haciendo cursos sobre esto. Vamos a hacer un curso posteriormente la siguiente semana para poder darle información. Vamos a abordar los trastornos de manera específica. Todos los trastornos que hemos mencionado que calzan dentro de los síndromes los vamos a trabajar con ejemplos, con casos que nosotros tenemos de los pacientes con los que hemos trabajado, obviamente cuidando la identidad del paciente, pero para que se entienda cómo piensan los pacientes, cómo actúan, qué te dicen, qué pasa cuando los exploras, qué pasa cuando haces la indagación psicológica. Son temas muy interesantes. Hasta aquí hemos concluido. Rosana, la siguiente diapositiva, por favor. Un momentito, no tenía el audio prendido. Gracias, Gustavo, por esta enriquecedora ponencia sobre un tema tan importante como es los síndromes básicos de psicopatología. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales, la cual busca desarrollar una red amplia, sostenida e integrada de la psicología clínica aplicada, la cual brindará a estudiantes de psicología y al público en general una amplia gama de servicios y oportunidades para nuestro crecimiento profesional y personal. Con esto les voy a mencionar acerca de la oportunidad de que participen de este enriquecedor curso llamado Más allá de lo habitual, comprendiendo los fines de la mente humana a través de los síndromes psicopatológicos básicos. Aquí está la información. El costo por 2 sesiones va a ser por 30 soles. Las fechas, como está indicado, va a ser para el sábado 1 de junio a las 5 de la tarde y domingo 2 de junio a las 10:30 de la mañana. La duración, 1 hora y media por Google Meet. Acá vamos a hacer una promoción de las inscripciones hasta el día de mañana a 20 soles las 2 sesiones, pero si ya no, de ahí se inscriben a partir del 27 hasta el 1 del 6, es de 30 soles por las 2 sesiones. Las inscripciones las pueden hacer acá en el link inmediatamente, que está acá, por eso tienen que estar registrados para poder mandarles por su correo toda la información que tenemos aquí acerca de importante curso, ¿no? El temario será enviado dentro de la semana que viene y los cupos son limitados. Por mi parte, agradezco mucho la participación de todos y también estoy segura que el licenciado Valdés también está totalmente agradecido. Así es. Muchísimas gracias a todos. En realidad lo que intenta la comunidad es poder brindar información precisa, puntual, actualizada sobre lo que es la psicología clínica, la intervención clínica en sí. Creemos que es fundamental mostrar cómo es la práctica clínica, cómo se trabaja, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, porque la teoría la tenemos, salimos de la universidad con información precisa, clave, pero la práctica muchas veces es lo que a veces nos genera dificultades, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad, nuestro objetivo principal es eso, brindar la práctica para que podamos desarrollar un mejor concepto de lo que significa psicología clínica, ¿no? Y poder tener psicólogos mucho más forjados dentro de la práctica y obviamente también con un desarrollo académico, técnico y teórico fundamental. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Aquí tienen los teléfonos de la comunidad. Pueden contactarnos, hacernos preguntas, lo que ustedes requieran, lo que ustedes necesiten. Estaremos prestos a resolver sus dudas. Y solo me queda agradecerles. Espero que haya sido de su agrado la charla. Ha sido bastante sintetizada porque, como comprenderán, el tema es enorme, es gigantesco y por eso que hemos decidido hacer un curso completo en estas dos sábado y domingo de la siguiente semana. Los vamos a hacer de 1 hora y media cada uno
para abordar aquellos trastornos que ustedes de repente digo, ya, pero yo quiero saber un poco más sobre el trastorno disfórico premenstrual. Listo, en este curso lo vamos a desarrollar de manera más profunda. Les agradezco a todos, te agradezco, Rosana, también tu presencia, a los chicos de la comunidad que están trabajando con nosotros, y de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, hasta la próxima semana.